Guillermo del Toro nos trae su versión de Pinocho en stop motion, donde veremos una historia diferente y mejor a la versión live action de Disney. Hoy, en Moon te lo cuenta Pinocho. La película inicia con una escena donde podemos ver a Geppetto limpiar la tumba de su hijo Carlo, bajo la nieve. La voz de Sebastián nos narra que Geppetto había perdido a su hijo durante la guerra y que solo habían estado 10 años juntos. Veríamos escenas del pasado donde antes de dormir, Geppetto le cuenta a su hijo un cuento donde la nariz del personaje crecía cada vez que mentía. Geppetto también le cantaría una canción y veríamos varias escenas de ellos, trabajando en una escultura, visitando el pueblo, haciendo compras, Carlo yendo a la escuela, portando un tronco y otras cosas más. Al amanecer, ambos irían a la iglesia para terminar de colocar la imagen. Carlo le mostraría a su padre la chicharra de pino que había encontrado. Geppetto le diría que era perfecta al tener todas sus partes completas, cuando de repente ambos sentirían como la iglesia comenzaba a temblar. Geppetto le dice a su hijo que se apresurara a guardar las cosas para irse a su casa. Cuando estaban a punto de irse, Carlo recordaría haber dejado su chicharra dentro de la iglesia. Regresaría por ella, pero al hacerlo, los aviones dejarían caer las bombas que caerían en la iglesia, haciendo que todo explotara, quedando únicamente la chicharra que caería justo enfrente de un Geppetto desconsolado. Geppetto sembraría la chicharra y vemos el funeral de Carlo. Se nos dice que desde entonces Geppetto nunca volvió a ser el mismo y de que nunca se alejaba de la tumba de su hijo, descuidando su vida y trabajo. Veríamos la llegada de Sebastián el Grillo, un escritor que buscaba un lugar para convertirlo en su espacio de escritura. Se establecería dentro del árbol que se encontraba junto a la tumba de Carlo, árbol que el mismo Geppetto había sembrado años atrás. Sebastián se compadecería al ver al anciano borracho bajo la lluvia, además de que no era el único en ver el sufrimiento del hombre, cuando de repente Geppetto comenzaría a cortar el árbol, diciendo que quería de vuelta a su hijo. Se llevaría el tronco hasta su casa, donde comenzaría a esculpir de mala forma a un niño de madera. Al terminar, dejaría la figura de madera en la mesa para irse a dormir. Sebastián vería cómo los espíritus se reunían y una entidad aparecería para darle vida a la figura de madera, pero Sebastián la detendría para decirle que no podía hacerle eso a su hogar. Ella le explica que era una guardiana que cuidaba las cosas pequeñas y olvidadas. Le dice que al estar viviendo en el corazón del niño, le daría la misión de cuidarlo y a cambio le daría un deseo. Sebastián aceptaría y vemos cómo la guardiana llamaría al niño Pinocho y le daría vida. Al amanecer, Geppetto no recordaría nada. Escucharía un ruido que provenía del ático. Tomaría un hacha e iría a ver qué era lo que provocaba el ruido. Encontraría a Pinocho. Sebastián también le hablaría y se asustaría. Tendríamos una canción de Pinocho descubriendo cosas nuevas. Geppetto lo encerraría para que no causara más desastres y Pinocho le pide perdón. La campana de la iglesia sonaría. Geppetto le dice a Pinocho que se quedara y lo esperara, pero Pinocho no le hace caso y lo sigue. Al entrar a la iglesia causaría miedo a todos los habitantes y son echados del lugar junto a su padre. Por la noche, el sacerdote, el general nazi y su hijo llegarían para advertirle que controlara al niño y lo mandara a la escuela. Mientras tanto, Pinocho hacía de las suyas con Candy Wick. Antes de dormir, Pinocho le preguntaría a Sebastián sobre Carlo y este le cuenta todo lo que sabía. Al día siguiente, el grupo iría al pueblo para terminar la imagen de la iglesia. Serían vistos por un mono blanco, el cual iría con su amo, un conde dueño de un carnaval, para decirle lo que había encontrado. Mientras tanto, en la iglesia, Geppetto le entregaría a Pinocho el libro de Carlo para que fuera a la escuela. Al llegar, el conde junto con el mono llegarían para proponerle un trato para convertirlo en una estrella. Sebastián trataría de convencerlo de ir a la escuela, pero Pinocho decide ir con el conde al ofrecerle chocolate caliente. Haría que firmara un contrato y Sebastián sería aplastado con el libro sin poder evitarlo. Geppetto se enteraría de que Pinocho no había asistido a la escuela y va a buscar a su hijo. Mientras tanto, Pinocho se encontraba dando un show en el carnaval para los niños. Geppetto encontraría a Sebastián y le diría dónde estaba su hijo. Al llegar,
se lo llevaría, pero al desobedecerlo, la nariz de Pinocho crecería al mentirle. El conde llegaría para decirle que no podía llevárselo. Al forcejear por Pinocho, este sería atropellado por un auto provocando su muerte. Vemos a unos conejos llevar a Pinocho en un ataúd. Al salir, le dirían que cruzara la puerta blanca. Al hacerlo, Pinocho se encontraría con otra entidad que le explicaría que no podía morir definitivamente al ser un alma apresada dentro de un cuerpo de madera, volviéndolo inmortal, y que cada vez que muriera, este permanecería a su lado por más tiempo según el reloj de arena, que se volvería más grande en cada ocasión. Después regresaría a la vida, donde el conde amenazaría con meter a la cárcel a Geppetto por no cumplir con el trato, mientras el general nazi usaría a Pinocho como soldado al ser inmortal. Veríamos a Geppetto discutir con su hijo por no ser como Carlo y llamarlo una carga. Pinocho se sentiría culpable por meter en problemas a su padre y decide ir con el conde para no causar problemas. Dejaría a Sebastián encerrado en un vaso y se iría al carnaval. Al llegar, el conde y él harían un trato sobre repartir las ganancias y enviarle su parte a Geppetto. Al amanecer, Sebastián le diría a Geppetto a dónde había ido su hijo, pero llegaría demasiado tarde ya que estos se habían ido. Antes de continuar con el video, por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos para más resúmenes. Escucharíamos otra canción donde Pinocho se despedía de su padre y vemos cómo Geppetto buscaría a su hijo en compañía de Sebastián. Mientras Pinocho daba varios shows en distintos lugares, también vemos al hijo del general nazi ser enviado al campamento de soldados. Geppetto abordaría un barco para seguir buscando a su hijo. Mientras Pinocho se preparaba para dar un show especial a un jefe nazi, el mono le contaría la verdad de que el conde no le enviaba nada de las ganancias a su padre, sin darse cuenta de que su amo los estaba escuchando. Geppetto y Sebastián serían tragados por una enorme criatura marina. Pinocho al regresar vería cómo el conde golpeaba al monito. Amenazaría a Pinocho si no lo obedecía. Vemos a Geppetto y Sebastián en el interior de la criatura pescando. Por la noche, Pinocho y el monito idearían un plan para arruinar el show. Su plan funciona y Pinocho vuelve a morir por segunda vez. Es recibido por la entidad. Ella le dice que él, al ser eterno, vería morir a los suyos algún día. Regresaría a la vida, donde se encontraría con el general nazi y su hijo, que iban de regreso a la base de entrenamiento. A la hora de dormir, Candlewick y Pinocho se harían amigos al tener una charla profunda. Veríamos a varios niños realizar una prueba de entrenamiento en dos equipos. Al final, vemos que Pinocho y Candlewick harían un empate, pero el padre no estaría feliz y le diría a su hijo que le disparara a Pinocho para que probara que no era un cobarde. La base sería atacada por enemigos. Candlewick ayudaría a su amigo y vemos como un misil haría que Pinocho saliera volando del lugar. Es encontrado por el conde, que lo ataría con leña para quemarlo como venganza por lo que le había hecho. Pinocho le pediría ayuda al changuito. Este dudaría, pero lo ayudaría alejándolo del juego. Al hacerlo, él y el conde caerían al mar. Pinocho también lo haría porque el lugar se estaba derrumbando. Al amanecer, vemos a Pinocho junto con el changuito flotando sobre una tabla en el mar. Se alegrarían al ver una isla, pero resultaría ser la criatura marina. Los devoraría y al llegar al interior de la criatura, tendríamos el reencuentro de Pinocho con su padre y Sebastián. El grupo al principio creían que nunca podrían salir de ahí, pero Sebastián encontraría una forma de salir. Subirían por una torre, harían que Pinocho mintiera y usarían su nariz para trepar del otro lado. Pinocho y su padre caerían, pero la criatura estornudaría haciendo que todos salieran. Pinocho volvería a ser tragado junto con una mina mientras la criatura perseguía al resto. Cuando la criatura estaba por comerse a los demás, Pinocho activaría la mina, matando a la criatura junto con él. Este le suplica al espíritu que no lo hiciera esperar por mucho tiempo, porque su padre estaba a punto de morir y necesitaba su ayuda. El espíritu le dice que si lo enviaba antes de tiempo, este dejaría de ser inmortal y moriría. Pinocho le dice que no le importa y rompería el reloj para regresar
regresar y salvar a su padre. Despertaría en el mar sin un brazo, nadaría con mucho esfuerzo para llevar a su padre a la orilla. Vemos a Sebastián y al monito con vida, ayudarían a Geppetto, verían el cuerpo de Pinocho sin vida. Geppetto lloraría por su muerte. El espíritu que había aparecido al principio llegaría para decirle que Pinocho se había convertido en un niño de verdad para salvarlo, y los niños de verdad morían. Sebastián le diría que le debía un deseo y el espíritu le dice que lo pida con sabiduría. Obviamente, Sebastián pediría que Pinocho regresara a la vida. Geppetto se disculparía con él al tratar de convertirlo en Carlo cuando en realidad él era especial a su manera. Pinocho despertaría para decirle que él era su hijo y él su padre. Veríamos al grupo celebrar y regresar a casa todos juntos. Sebastián nos narra que Geppetto envejeció con el pasar del tiempo hasta morir. Pinocho lo aceptaría al ser el siglo de la vida. Un día encontraría a Sebastián sin vida, pondría su cuerpo en una caja de fósforos y lo guardaría en su corazón. Tenemos otra escena de Pinocho y el monito desvaneciéndose, dándonos a entender que este también había muerto. La escena final es de Pinocho dejando flores en las tumbas de Geppetto, Carlo y el monito para ir a recorrer y descubrir el mundo. Veríamos una chicharra colgada en un árbol y se nos dice que Pinocho llegaría a morir algún día porque este era un niño de verdad. Y la película termina. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos, que de esa manera me estarías ayudando mucho. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.